Fernando, muchas gracias a todos por acompañarnos. Es la primera reunión del año de las conferencias virtuales del Foro Estratégico. Para no perder más tiempo, les voy a dejar con la presidenta de la Fundación Foro Estratégico para el Desarrollo Nacional, la magíster Norma Cadope Frigerio. Norma. Gracias, Roberto. Buenas tardes a todos. Un gusto en saludarlos. Estamos dando comienzo a la primera de las conferencias virtuales del ciclo del año 2024 del Foro Estratégico para el Desarrollo Nacional, entidad que presido desde el año 2005, hace ya 19 años, y que desde que comenzó la pandemia lo llevamos adelante en forma virtual. Fíjense que mientras eran presenciales y los asistentes tenían que interrumpir sus actividades a media tarde para llegar a la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la ciudad de Buenos Aires, eran muchos menos los que podían asistir. De esta manera, tenemos tanto expositores como asistentes de otras partes del mundo. Me refiero a los de Washington, Boston, Londres, París, Berlín, Madrid, Barcelona e incluso de Malta, en Europa meridional, a unos 90 kilómetros de Sicilia. Y ellos, por un lado, nos hacen llegar sus preguntas, como lo harán ustedes esta tarde, y también nos hacen notar que se ven obligados a trasnochar. Agradezco muy especialmente a la colaboración de los licenciados Roberto Tazara y Pablo Stefanoni Rubio. Son ellos los que se ocupan de que la conectividad funcione y nos podamos encontrar. El tema de hoy estará a cargo del doctor Alejandro Mentaverri y del magíster Juan Pablo Romano, que dieron en llamar a su exposición Horizontes Estratégicos para el Mar Argentino, un debate pendiente. El tema de los recursos ictícolas de nuestro país y las cuestiones relacionadas con su producción industrial y la soberanía nacional, el foro lo viene considerando desde hace tiempo. E incluso durante la presidencia del doctor Raúl Alfonsín, trabajamos el tema de la falta de reconocimiento de nuestra plataforma submarina en la captura de la merluza Hapsi y el calamar. Vuelvo a mencionar también que en junio del año pasado se publicó un artículo de mi autoría haciendo referencia a la flota pesquera china y otros barcos extranjeros que depredan el mar argentino aún en época de cría y desove. Además de ser un delito, ya que esa pesca se realiza en zona de exclusión, las consecuencias ecológicas son muy graves. Es hora de sumar tecnologías a través de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales que permite detectar aquellos buques que apagan intencionalmente sus sistemas de identificación automática para evitar ser hallados. El nuevo satélite argentino llamado SabiaMar permite conocer la productividad mediante el estudio del color azul del color del mar. Por ejemplo, por la concentración de clorofila que muestra el contenido de fitoplancton, indicador directo de la presencia y distribución de los peces. Así como el agro y la energía son pilares para el crecimiento económico de los próximos años, la pesca y sus derivados, con capacidad de atraer dólares genuinos, generar proyectos de inversión y apuntalar la soberanía nacional, deberán ser puestos en relevancia
como un eslabón fundamental para el desarrollo nacional. Agradeceré a Pablo que nos informe en una apretada síntesis los antecedentes curriculares de los expositores. Pablo, adelante, por favor. Gracias, buenas tardes. Alejandro Mentaverri es bioquímico y doctor en ciencias químicas por la Universidad de Buenos Aires. Es investigador principal de CONICET en el Instituto de Investigaciones en Ingeniería Genética y Biología Molecular. Entre 2012 y 2019 fue jefe de gabinete del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación. En ese marco fue coordinador de la iniciativa Pampa Azul de 2013 a 2019. Fue coordinador de la Comisión Asesora de Tecnología del CONICET, director científico organizador del Instituto de Agrobiotecnología de Rosario, coordinador del Centro Binacional Argentino-Chino en Ciencia y Tecnología de los Alimentos del Ministerio de Ciencia y Tecnología, representante por Argentina en la Comisión de Apoyo al Desarrollo de las Biotecnologías, Programa Biotech Sur, Unión Europea-Mercosur, y miembro del Consejo Asesor Científico del Programa de Biotecnología para América Latina y el Caribe, UNOBIOLAC, de la Universidad de las Naciones Unidas. También fue profesor de dedicación exclusiva en el Departamento de Fisiología, Biología Molecular y Celular de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires y actualmente dirige la maestría en Bioeconomía del Instituto para el Desarrollo Productivo y Tecnológico. A su vez, Juan Pablo Romano es abogado y magíster en propiedad intelectual y nuevas tecnologías, con capacitaciones realizadas en mediación en conflictos ambientales y en régimen jurídico de la pesca marítima. Entre 2014 y 2024 se desempeñó en el Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación de la Nación, primero en coordinación técnica de la iniciativa Pampa Azul, y de 2021 a 2024 en la Dirección Nacional de Estudios de la Gestión de Activos Intangibles, Propiedad Intelectual y Transferencia Tecnológica. De 2016 a 2022 fue también miembro titular de la Comisión de Derecho del Mar del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Actualmente es responsable de asuntos institucionales y legales de la Fundación Instituto Leluar, y también asesor legal y consultor jurídico en diversos ámbitos, y docente en la Maestría de Propiedad Intelectual y Nuevas Tecnologías de la Universidad Actual y en la Diplomatura en Políticas para el Futuro Sostenible en el Mar de la Escuela de Gobierno. Bueno, cuando quieran pueden arrancar su presentación. Bueno, muy bien. Entonces, primero que nada, gracias al foro por invitarme, en particular a Norma Cadopi, con la que tenemos conocimiento de hace muchos años ya. Y la historia que yo le voy a contar, como le comenté también a Norma, es la historia que a mí me tocó gestionar durante el periodo de 2013 a 2019. Esto tiene una especie de inicio bastante curioso. Un investigador argentino que había sido director de uno de los institutos de CONICET de la Patagonia, nos vino a ver a Dino Barañao y a mí porque quería filmar una película en el mar argentino sobre la fauna del mar argentino. Y nosotros lo escuchamos con mucho entusiasmo y Lino me dijo, bueno, vayamos para adelante, etcétera. Así que empecé a averiguar y lo que me di cuenta inmediatamente es que la película nos iba a salir muchísimo más de lo que podía valer cualquier película que hiciéramos, porque había que fletar un barco como un mes, pagar buzos y un montón de cosas más. Entonces le dije, no, me parece que esto hay que sacarle el jugo por otro lado. Y empecé a averiguar un poco más, y yo que era muy lego en asuntos del mar, pero que sin embargo habíamos introducido el tema del mar precisamente como un aspecto estratégico de la parte de alimentación en el plan de ciencia y tecnología, me di cuenta que había todo un universo paralelo que no estábamos viendo. Y entonces fui y le propuse a mi ministro que lanzáramos una iniciativa sobre el mar argentino. Y déjenme hacer una pequeña disquisición sobre esto solamente.
¿cómo concebíamos la iniciativa nosotros? No hablábamos de un programa, estamos hablando de iniciativa. Si me pasas la primera, por favor. Bueno, esto es nada más que para recordar un par de datos. La costa marítima argentina tiene un poco menos de 5.000 kilómetros de extensión y la superficie de la zona económica exclusiva casi un poco menos de 1 millón de kilómetros cuadrados. Pero si a eso le sumamos lo que hemos postulado como suelo y subsuelo marítimo soberano y que fue aprobado, ¿verdad?, por las Naciones Unidas, eso es prácticamente otro país. Es básicamente un país que paradojalmente la Argentina no mira. La Argentina está básicamente de espaldas al mar y realmente no concibe lo que tiene ahí en cuestión de recursos naturales, que no son solamente las pesquerías. Es más, diría, las pesquerías son lo menos, pero ahí tenemos yacimientos energéticos importantes, minerales, energía oceánica, turismo y además recursos genéticos, algo que nadie ve, pero que también está ahí. Se trata de un mar prácticamente pristino, un mar básicamente inexplorado, donde no sabemos lo que hay, y un mar que tiene un conflicto grave que llevó a una guerra y que sigue siendo un conflicto después de casi 200 años. Entonces, uno dice, bueno, ¿qué vamos a hacer acá? ¿Un programa de investigación? Un programa de investigación de un país que no está mirando en esta dirección, cuya dirigencia rara vez piensa en esto. El tema entonces cayó en la idea de la iniciativa. Y la iniciativa básicamente es un concepto que le tomamos prestado a los americanos, lo analizamos bastante en su momento, sobre todo con la carrera a la Luna y el genoma humano, que fueron grandes iniciativas norteamericanas y que básicamente lo que tienen conceptualmente de diferente a un programa de investigación o incluso a una agenda de investigación, es que fija metas en el tiempo y en el espacio que son muy concretas y convocantes de múltiples actores. Actores que no son solamente los investigadores o los científicos, sino también los políticos, la dirigencia económica y la población en general. Si ustedes leen el discurso de Kennedy de los años 60, cuando larga la carrera a la Luna, se van a dar cuenta claramente qué se entiende por iniciativa ahí. O sea que tiene todos los condimentos como para provocar una movilización nacional. Y esto era necesario porque en realidad la fuerza que teníamos para encarar un proyecto científico en un objeto de esta envergadura era muy escasa, muy dispersa, muy pobremente coordinada, muy mal pagada y además en un ámbito cultural que no comprendía lo que estábamos. Entonces decidimos lanzar la iniciativa. Les aclaro que le pusimos un título que se llama Pampa Azul, porque así como durante el siglo XIX simplemente la Argentina colonizó la Pampa y básicamente ese fue su punto de apoyo para generarse como país, nosotros pensábamos que había otra Pampa, que era la Pampa Azul, que había que colonizar también y había que ocupar en términos de soberanía. Eso salió, les aclaro de más, porque no me quiero guardar la autoría de nada, de un discurso de Cristina Kirchner del año 2013, creo, sí, que decía, la Argentina tiene una pampa verde y también tiene una pampa azul. Así que le pusimos eso y lo alineamos muy estrechamente con el objetivo de la soberanía territorial. En eso nos ayudó mucho Cancillería, en particular el embajador Figueroa, que creo que ahora está en Londres, y discutimos mucho cómo encarar esto desde el punto de vista de una política nacional. Bueno, la siguiente, por favor. Investigación del mar había habido desde básicamente del siglo XIX, cuando se creó el Servicio de Hidrografía Naval en el año 1879, y después hubo varios mojones que están puestos ahí. El CONICET ingresó en esto alrededor de a fines de los 60, digamos, donde empezó a impulsar la creación de institutos en la Patagonia, y poco a poco se fue estructurando una estructura de investigación que básicamente era muy descoordinada, no tenía objetivos comunes, básicamente cada uno de sus integrantes estudiaba lo que le parecía mejor, y además muy mal financiada. Entonces acá una de las primeras cosas que hubo que considerar
fue la ausencia de objetivos y de priorización de orientaciones de investigación. Eso no podía quedar a criterio individual, digamos, que era prácticamente lo que estaba pasando. La inexistencia de coordinación a nivel gubernamental, porque no eran solamente los institutos de CONICET, había por lo menos 7 ministerios o 6 ministerios más que tenían incumbencias en la investigación y por ende en el mar. La escasa articulación y la existencia de criterios interdisciplinarios en la investigación, o sea, el que iba y estudiaba las ballenas no hablaba con el que tenía al lado, que estudiaba las corrientes marinas o climatología y así de seguido. Las deficiencias de infraestructura de investigación, que eran críticas, porque en realidad es un equipamiento muy caro, un barco cuesta mucha plata, y lo que lleva encima un barco de investigación es mucho más caro que el barco todavía. Y ahí prácticamente todos tenían carencias extraordinarias, ¿no? Después las plataformas navales eran muy antiguas, con problemas de mantenimiento, ausencia de centralización de la gestión de datos científicos, los datos quedaban en las instituciones a veces, y si no quedaban en manos de los investigadores, escaso desarrollo de recursos humanos en esta dirección, el CONICET no tenía una política especial para ello. La siguiente, por favor. Y después, entonces unas cosas que hicimos en el transcurso de la iniciativa fue, bueno, hacer una prospectiva económica de qué significaba esto. Y prospectamos estos sectores que ven ahí: pesca, maricultura, gas y petróleo, industria naval, energía marina, turismo marino, y realmente los números que surgieron de ahí fueron, yo creo que lo que en buena parte decidió la política al final. Cuando tomamos el escenario más pesimista, se hizo estos 3 escenarios con los datos que había, que no eran muchos, así que hay mucha incertidumbre con esto, pero tomamos los peores datos, nos dio ingresos potenciales por 220.000 millones de dólares al año. Y la potencialidad, perdón, en el periodo 2016-2035. Estudiamos 2 periodos, 2016-2025 y 2016-2035. En el periodo más largo, esos ingresos y la posibilidad de generar al menos 170.000 puestos de trabajo. Y esto era clave, porque en realidad la Patagonia, uno de sus recursos para poder desarrollarse como región es el mar. Y es clave que podamos asentar la economía en los puertos, en las ciudades, perdón, de las provincias litorales. Máxime teniendo en cuenta que los recursos que creíamos que estaban ahí habían sido muy poco explorados y eran parte muy importante del patrimonio nacional. La siguiente. Y esto que ven acá son los números finales, digamos, de ese estudio. Acá abajo tienen los sectores que se prospectaron. Y los números que nos dieron, como ven acá, hay 3 escenarios: el bajo, medio y el alto. En el bajo eran esto que les decía, 216.000 millones de dólares en el periodo total, digamos, de 16 al 35, 170.000 puestos de trabajo prácticamente, y una generación de divisas por 157.000 millones de dólares. Esto hacía pasar el peso del mar en el presupuesto nacional, que básicamente eran solo las pesquerías, de 1.500 millones, de 1,5% a cerca del 15%. Este en el escenario más negativo. Obviamente, si miran esos otros escenarios, ya la verdad que vuela un poco la imaginación. Pero básicamente se entiende, porque en realidad el mar era un país inexplorado que teníamos al lado y cuya soberanía en teoría teníamos, o al menos reclamaba. La siguiente. ¿Por qué hay una iniciativa estratégica? La presencia activa del Estado es necesaria para afirmar la soberanía nacional sobre nuestro espacio territorial, esto es obvio. La investigación científico-tecnológica es un componente crítico para eso. Las actividades de investigación deben ser consistentes y sostenidas en el tiempo. En un espacio tan grande con objetivos de esta envergadura, si no hay continuidad, básicamente no se consigue nada. Es decir, que podemos gastar mucha plata, pero gastarla muy mal. Y las capacidades científico-tecnológicas vinculadas al mar requieren fuertes inversiones de infraestructura y recursos humanos, cosa que no había. La siguiente.
Bueno, ya expliqué un poco por qué pensábamos en términos de iniciativa. Los objetivos generales. Definimos 3 grandes objetivos. Primero, generar conocimiento científico interdisciplinario, subrayo lo interdisciplinario, para implementar un manejo sostenible de los recursos marinos. Después, impulsar innovaciones tecnológicas que contribuyan al desarrollo de las industrias vinculadas al mar y al fortalecimiento de las economías regionales del litoral atlántico. Y finalmente, promover en la sociedad argentina mayor conciencia sobre nuestro patrimonio marítimo y el uso responsable de los recursos que el mismo. Estos eran 3 grandes ejes que fijamos desde el Ministerio, y entonces sobre esta base empezamos a hacer la construcción de lo que muchas veces nosotros llamamos el colegio invisible, ¿no? Que básicamente es el grupo de personas capaz de impulsar esto a largo plazo, con consistencia, con esfuerzo y con continuidad durante periodos relativamente largos. Este obviamente fue la experiencia de la CONAE en la Argentina, también la experiencia del INVAP, de muchos sectores donde hemos tenido éxito y donde grupos de personas muy fuertemente motivadas supieron sostener una iniciativa durante mucho tiempo y el saldo fue muy evidente. La siguiente. Bueno, entonces, desde el Ministerio, que actuó como coordinador de la iniciativa, convocamos a los otros ministerios. Este es el organigrama general del Comité Coordinador Interministerial de Pampa Azul. Esto se constituyó en 2014 con el Ministerio de Defensa, el de Relaciones Exteriores, el de Agroindustria, el de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el de Turismo y el Ministerio de Seguridad. Eso más la Jefatura de Gabinete de Ministros del Ejecutivo, fue el Comité Coordinador que a través del Ministerio de Ciencia y Tecnología constituyó sus consejos asesores, un consejo asesor científico, uno tecnológico, y estos a su vez, cada consejo, impulsó la constitución de los grupos de trabajo sobre temáticas específicas. Y el Ministerio, básicamente, bajo cuya dependencia estaba el CONICET, actuó directamente a través de los institutos del CONICET. La siguiente. Bueno, acá tienen la nómina del Consejo Asesor Científico. Ese fue el primer Consejo Asesor, se renovó un par de veces, cambiando algunos de los miembros. Se le brindaron consignas que están también ahí: establecer las líneas estratégicas, científicas y tecnológicas, responder a las demandas de investigación de distintas áreas del Estado, que evidenciamos a través del Comité Interministerial, promover las actividades de cooperación con otros países, dotar de la investigación de visibilidad social interna y externa. Y de esto, este comité científico se abocó a definir las principales líneas de investigación que están ahí. Yo no las voy a comentar, en todo caso, esta charla queda para que después la vean los datos. La siguiente. Desde el Ministerio creamos también un comité asesor tecnológico. También están ahí los nombres del primer comité, que tampoco cambió mucho, en principio se mantuvieron, y también ahí establecimos consignas como establecer las líneas prioritarias de desarrollo tecnológico en el sector productivo, responder a las demandas tecnológicas de la investigación marina, promover las actividades de cooperación y transferencia tecnológica con otros países, impulsar la formación de recursos humanos, etc. Y el Comité Asesor Tecnológico analizó esto y nos proporcionó un informe de todas las áreas que ustedes ven ahí con subtítulos, o sea que cada uno de estos sectores tecnológicos, digamos así, tenía una serie de subáreas donde empezamos a trabajar. Esto constituyó una base de gente muy importante y muy valiosa. Quiero decirles que, como en todas las cosas que hicimos nosotros durante el ministerio, ahí no hubo ninguna brecha política, ni de género, ni de nada. Simplemente se llamó a la gente más capaz y tratamos con todos los sectores por igual, impulsando una política de desarrollo y de políticas de Estado estratégicas. Así que esto fue permanentemente consultado con todo el mundo y después van a ver, se expresó en el propio Congreso de la Nación. La siguiente. Bueno, el Comité Científico definió 5 áreas prioritarias de actividades que están ahí: el Banco Burgut, que es una meseta submarina que está al sur de Malvinas; el talud continental, que es el agujero azul,
Es una zona de alta actividad biológica, muy importante desde el punto de vista biológico. El Golfo de San Jorge, que es muy importante por su actividad portuaria, petrolera, marina, biológica, es decir, ahí se dan todas las situaciones. El Golfo de San Matías, que también, el sistema fluvio marítimo del Río de la Plata, que es muy importante porque precisamente es una zona de gran actividad biológica debido a la sedimentación de toda la cuenca del Plata. Y finalmente las Islas Georgias del Sur y Sándwiches del Sur, que introdujimos por pedido expreso de la Cancillería. Además, con el desarrollo de la iniciativa, se introdujo el Golfo de San Matías como una subárea, los estuarios patagónicos como otra, y el canal de Beagle como una tercera área de actividad. Bueno, todo eso configuró, digamos, el Teatro de Operaciones de Pampa Sur. La siguiente, por favor. Obviamente, quiero decir que estas áreas fueron elegidas por motivos distintos, pero complementarios, de tal manera de poder dar lugar a la actividad interdisciplinaria seriamente. Se constituyeron 18 grupos de trabajo que están acá. La primera franja son los grupos, digamos así, geográficos, los que respondían a las prioridades geográficas. El segundo eran temas transversales, cambio climático, conservación de biodiversidad, seguridad y protección ambiental, geología marina. El tercero eran las tecnologías, donde elegimos energía marina, maricultura, ingeniería naval y biotecnología marina. Y el tercero era la construcción de recursos humanos y de recursos de investigación, ¿no? Incluyendo ahí la cooperación internacional, las infraestructuras y la logística de barcos, todo. Esto configuró un grupo de unas 300 personas trabajando juntos sobre esto. O sea, la iniciativa fue muy participativa, como les decía, las puertas estuvieron abiertas a todo el que tenía algo para decir, que además sabía de qué se trataba, y nosotros lo que hicimos básicamente es ir ordenando esto y conduciéndolo hasta llegar a un plan de acción. La siguiente. Bueno, los talleres de trabajo, acá hay una nómina, hicimos 26 talleres de trabajo durante 2014, 15 y después en el 16. Ahí ya teníamos un panorama muy claro de temáticas y además de propuestas de planes de acción en cada uno de estos temas. Así que esta fue la configuración de la base conceptual de la iniciativa. Realmente acá es donde participó muchísima gente. Y la siguiente, por favor. Y eso cerró en lo que llamamos la reunión de Paraná, que fue una reunión en que encerramos literalmente a 70 personas, que eran las cabezas de la iniciativa, a trabajar en conjunto en mesas de trabajo para producir el documento de guía estratégica de Pampa Sur. Eso fue muy fructífero, ahí hubo gente de todo el país, o mejor dicho, básicamente de todo el país trabajando en el mar, e incluso gente del exterior que vino a ayudar, y dio lugar a ese documento que tienen ahí, que se llama Horizontes Estratégicos para el Mar Argentino, es un documento de 70 páginas, una cosa por el estilo, donde resumimos toda la discusión y la propuesta de operaciones. Siguiente. Por favor. Bueno, a todo esto, mientras todo esto iba avanzando, hubo dos o tres desarrollos muy significativos que mostraban que estábamos tocando el botón adecuado. La creación del Fondo Nacional para la Investigación y Desarrollo Tecnológico en el Atlántico Sur, la ley PROMAR, la ley para la investigación en el mar. Esta ley salió por consenso. Todo el Congreso votó unánimemente esto. Esto quiere decir que trabajamos bien desde el punto de vista de la política, nadie ignoró esto, y es la ley que permitió que Pampa Azul atravesara 3 gobiernos, de signos realmente muy distintos, ¿no? La segunda cuestión importante que ocurrió en este periodo fue la ampliación de los derechos de soberanía sobre suelo y subsuelo marino, creo que después Juan Pablo se refirió un poco a esto, hasta la milla 350, lo cual ampliaba el horizonte de la iniciativa. Y el tercer punto fue que en el gobierno de Cambiemos, se acordó que Pampa Azul está entre los 100 proyectos estratégicos de la gestión del gobierno nacional. Esto nos aseguró continuidad. Quiero decirles además que
tanto Lino como yo, digamos, y muchos otros, creemos que el mayor éxito que tuvimos en la gestión fue pasar a través de gobiernos que son totalmente diferentes desde el punto de vista de la política, de la ideología, de cómo concibe el país y de muchas cosas más. Esto realmente a nosotros nos confortó mucho porque nos dio la pauta de que estábamos realmente generando políticas de Estado. La siguiente. Bueno, obviamente uno de los puntos permanentes desde el punto de vista del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación era el desarrollo institucional. Y para eso teníamos toda una serie de instituciones que ya venían operando, que están ahí arriba, son las de mayor peso, y es donde nosotros elegimos invertir la mayor parte del esfuerzo físico y financiero para desarrollar la iniciativa, eh, 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 priorizando los centros de Mar del Plata, Bahía Blanca, Puerto Madryn y Ushuaia, que son los puntitos estos blancos que están ahí. Ustedes van a ver que la mayor parte de las instituciones que estaban en ese momento operando están en esos lugares. Pero esto lo que nosotros queríamos hacer era traducir esto en términos de núcleos de investigación interdisciplinarios para el mar, pensando que había suficiente masa crítica para hacer esto. De cualquier manera, fíjense, en el momento que analizamos esto, que fue ya hace bastante tiempo, el personal estimado que estaba trabajando en investigación en el mar era aproximadamente de unas 1.700 personas, lo cual consideraba no solamente los investigadores formados, sino también becarios doctorales y postdoctorales y personal técnico, por ejemplo, las tripulaciones de los barcos, ¿no? O los de mantenimiento. Y abajo tienen las temáticas de investigación, claramente las ciencias biológicas tenían casi el 50% de participación, después oceanografía física, química y geológica, y había muy poco de tecnología, como ustedes pueden ver ahí, y muy poco o casi nada de planificación espacial marina. La siguiente, por favor. Estoy muy rápido en esto, después me gustaría que en todo caso pregunten, pero... Bueno, la flota de investigación en ese momento, son estos barcos que ven ahí, era una flota bastante grande, pero muy mal mantenida, con muchos problemas. Por eso se decidió comprar un barco nuevo, que fue el Austral. Este barco fue un barco insignia de Alemania durante mucho tiempo. Lo estaban decomisando, pero tenía todavía unos 10 años más de utilidad, digamos, según dijeron las inspecciones técnicas nuestras. Y básicamente se compró entero con todo el instrumental que había arriba, que valía mucho más que el barco, vamos a decir esto también. Tenía 17 laboratorios, tenía capacidad para 60 investigadores en cada salida. Bueno, era un barco realmente muy apropiado porque necesitábamos nosotros, porque necesitábamos un barco que pudiera operar en condiciones muy complicadas en la milla 200 o mucho más al sur, donde el clima y el mar son una cosa bastante brava, ¿no? Después teníamos algunos barcos que estaban prácticamente fuera de su término de vida, digamos. El Comodoro Rivadavia ya estaba mal. El puerto deseado lo fuimos manteniendo, pero finalmente hace un año o 2 años se ha decomisado, pero fue durante toda la iniciativa uno de los barcos activos, digamos, de los más activos. Y después había barcos de prefectura que daban apoyo. El UCEI es un velero de investigación, que es este que está por acá en esta foto. Y finalmente el Instituto Nacional de Investigaciones y Desarrollo Pesquero compró 2 barcos nuevos, el Víctor Angelescu, que actuó durante el periodo de gestión nuestra, y el Mar Argentino, que se incorporó ahora en el último, mejor dicho, en el gobierno anterior al actual. Después Holmer se mantiene, es un barco muy viejo todavía, pero bueno, sigue operando, en el 22 por lo menos operó. Así que, y después tuvimos la incorporación del Irizar, que estaba en reparaciones, pero que finalmente pudo incorporarse. Así que también teníamos un rompehielos para operar en ciertas zonas. La siguiente, por favor. Bueno, obviamente hubo que poner mucha plata para montar todo esto. Eso permitió impulsar las primeras campañas marinas de la iniciativa. En el año 16 se hicieron 9 campañas, que son las que ustedes ven ahí, y los barcos que participaron. Otras campañas de 20 días, 15 días, a veces un poco más o un poco menos. Pero en principio
Yo quiero darles una idea de esto. El Austral en ese momento a nosotros nos costaba $10.000 por día de campaña. Las campañas no podían bajar de 20 días y lo que nosotros impulsábamos, así como operan los barcos oceanográficos de otros países, y que era que cada 360 días que tiene el año, por lo menos 290 estuvieran en el mar, ¿no? Que los periodos de mantenimiento fueran mínimos y que el uso de la infraestructura naval fuera lo más completo posible. En ese sentido, operar barcos es más o menos como operar aviones, no pueden estar en tierra, tienen que estar operando todo el tiempo. Eso tratamos de impulsarlo, poco a poco se fue elevando la tasa de tiempo útil de las campañas, pero realmente nunca logramos lo que nos proponíamos porque eso implicaba otro presupuesto. Bueno, de cualquier forma, en esta campaña se invirtió mucha plata en equipamiento, básicamente, en seguir equipando todos estos barcos. Creo que en realidad, mi opinión en particular es que teníamos más barcos que gente, realmente por momentos, pero también teníamos que lidiar con el tema de la antigüedad y los percances y los mantenimientos inesperados y cosas por el estilo, de tal manera que más o menos una cosa compensaba la otra. La siguiente. Y estas son las campañas del año 17. En el 17 hicimos 18 campañas, pero mejor dicho, 17, porque una se tuvo que interrumpir para que el Austral fuera a buscar al submarino. Participó de la búsqueda del submarino que se había hundido. Pero si ustedes se fijan los lugares de las campañas que están en el mapita de la izquierda, se van a dar cuenta que más o menos se superponen con los lugares donde nosotros fijamos las prioridades. Es decir, dejamos de ir por todo el Atlántico de acuerdo a lo que opinaba cada investigador, que era como, nosotros decíamos, cada uno quiere subirse a un colectivo que para en todas las paradas, para ir a lugares específicos y empezar a centralizar la investigación en los lugares que habíamos determinado previamente como prioridades de investigación. Y esto creo que fue un cambio realmente muy fuerte porque realmente fue la base para la investigación interdisciplinaria. En cada barco, la composición de investigadores se medía, se hacían los planes previos, había una persona, un investigador que era el coordinador de toda la campaña, que tenía que responder por la planificación, que tenía que responder por los resultados y tenía que responder para que esos resultados quedaran en algún lado centralizados por el gobierno del país. Bueno, lo siguiente. Y esta es nada más que para que vean cómo fue creciendo esto desde 2014, que comenzó la iniciativa, hasta el 2017, ¿no? Es el ritmo de las campañas. Esto, el primer gran pinchazo fue en el año 18, realmente, cuando empezó a haber problemas económicos serios en Argentina y, bueno, era muy difícil mantener la economía. La siguiente. Otra cosa que fue muy impactante de esto fue el tema de la protección del medio ambiente, ¿no? Esta que les pongo acá, no espero que la lean en realidad, pero son las 59 áreas nacionales o provinciales protegidas sobre la costa atlántica argentina, que son esos puntitos que ven en el mapa de la izquierda. O sea que tenemos un montón de áreas protegidas con muy diverso grado de gestión en realidad, pero que no es que el país no se haya preocupado por preocupar esto, pero lo que no teníamos en absoluto era áreas oceánicas. Y en realidad la recomendación internacional es que algo así como el 10% del área oceánica de cada país debería estar protegida para poder preservar la biodiversidad. Así que ese era nuestro objetivo. La siguiente, por favor. Y eso es lo que hicimos. Y logramos que el Congreso aprobara dos leyes, una de la creación del área Namoncurá, que es lo que está acá arriba a la izquierda, sobre la meseta esta sumergida. Esta es una meseta muy interesante, en realidad, porque es parte de la cordillera de los Andes. Digamos. La cordillera de los Andes se sumerge en Ushuaia, continúa por acá y después sigue por el arco subantártico, pero acá la profundidad mínima es de 20 y tantos metros. O sea, hay lugares que prácticamente uno puede tocar el fondo con el ancla. Y es ahí donde pusimos un área protegida, que en la segunda ley se amplificó en el flanco sur del banco Burwood. Y después, ya en 2018, se creó el área protegida marina Yaganes, al sur de Tierra del Fuego,
cosa que hicimos en una discusión conjunta con Chile, que creó el Parque Marino Cabo de Hornos, de tal manera que esto diera lugar a un espacio de investigación conjunta entre Argentina y Chile al sur del continente. Y esto, le digo, fue una discusión geopolítica además, no solamente científica. Y por otra parte, también con los chilenos discutimos el área del Canal de Beagle, que es una estructura conjunta en realidad, porque parte está en la Argentina, parte está en Chile, de tal manera que pudiéramos investigarlo como una entidad propia y organizar campañas conjuntas en el canal. Ustedes saben que el canal, la mitad norte es Argentina, la mitad sur es chilena acá, y eso se hizo. Hicimos la primera campaña en el año 19, si mal no recuerdo, con un barco argentino con tripulación mixta argentino-chilena, y después se suponía que iba a seguir esto con un barco chileno y tripulación mixta también. O sea que impulsamos esto con una visión que tenía muy en cuenta la perspectiva de la Antártida. Bueno, el siguiente. Cooperación internacional también fue muy amplia. Acá tenemos con Estados Unidos, hubo convenios con la Agencia del Mar y el Espacio, la NOAA, con el Scripps, con Canadá, que organizamos campañas conjuntas con barcos canadienses, con Chile, que ya les comenté, con Alemania, que se hizo también un programa conjunto en Ushuaia, en el Beagle, con Francia, con el polo de Brest, que es un polo tecnológico para el mar, con Italia, que estábamos tratando de crear en Mar del Plata un centro argentino e italiano para el mar, eso quedó un poco en el papel, y después con algunas universidades españolas y algunos acuerdos con la Unión Europea directamente, con financiación, etc. Se ganaron proyectos ahí con la Unión, de los programas de la Unión Europea. Adelante, por favor. Sigamos. Y respecto al objetivo cultural, digamos así, bueno, lanzamos muchas cosas. Lanzamos la página web, obviamente. La editorial Ciencia Hoy editó un libro que está por ahí abajo sobre ciencia del mar, que se editó en 10.000 ejemplares, se entregaron 10.000 ejemplares a las escuelas primarias y secundarias, se creó el stand de Pampa Azul en Tecnópolis, en 2017, yo le pongo el dato ahí, en los primeros 10 días de la exhibición, 30.000 visitantes, y después se hicieron producciones documentales, una con National Geographic, por ejemplo, y después de la televisión pública argentina. Bueno, incluso hubo algún tipo de serie propia de Pampa Azul, ¿no? Hubo algunas producciones propias de Pampa Azul. Así que hubo y obviamente el C3 tomó esto como una actividad pedagógica, también generó actividades del Centro Cultural de la Ciencia, etc. O sea, todo lo que nosotros teníamos a disposición, el canal de Ciencia y Tecnología, el Centro Cultural de la Ciencia, Tecnópolis, etcétera, lo usamos para propagar la iniciativa. Adelante, por favor. Bueno, así llegamos al plan de actividades 2018. Yo le puse acá nuestros deseos y parte de lo que pudimos hacer. Acá ya veníamos avanzando con otra idea, se había creado la Base Nacional de Datos del Mar y nosotros empujábamos básicamente la creación de un observatorio nacional del mar, que centralizara todos los datos. Ustedes saben que muchos de los datos que se toman desde los barcos, que los van tomando a medida que los barcos van avanzando, así que están tomando datos todo el tiempo durante la campaña, son masas de datos enormes, de tipo físico, geológico, meteorológico, etcétera, que hay que guardar en algún lado y que después se analizan durante largo tiempo, pero que además requieren ser recabados durante periodos muy largos para poder sacar conclusiones, ¿no? Por ejemplo, el curso o la modificación o qué está pasando con las corrientes marinas, que es uno de los grandes problemas planetarios, requiere observaciones de largo plazo. Bueno, acá nosotros teníamos objetivos en las campañas, que era la incorporación plena de los barcos que yo les comenté, cosa que se logró, la creación de la Agencia Nacional de Investigación para el Mar, que después les voy a comentar, protocolos y talleres de trabajo sobre áreas prioritarias y temas horizontales, y había que protocolizar más las campañas todavía, y de estas cosas las que están en rojo se lograron y las que, o mejor dicho, se logró avanzar, digamos,
las que están en verde parcialmente y las que están en negro no pudimos avanzar mucho más. Medición de parámetros oceánicos, la idea era avanzar con esto, se sentaron las primeras bases, se creó la Base Nacional de Datos del Mar con muchas dificultades, sobre todo porque las instituciones son muy reacias a verter datos en bases nacionales. Y se armó el Observatorio Ambiental para el Beagle, que como le decía tuvo una primera campaña y que creo que todavía sigue funcionando, y era uno de los puntos de prioridad geográfica. Después, en los proyectos de desarrollo tecnológico, se diseñó una embarcación multiuso para investigaciones en el canal de Beagle, embarcación que se construyó y se votó durante el gobierno anterior. Modelización e instalación de la turbina energética María Motriz, cosa que quedó a cargo de INVAP, y que se hizo la turbina, pero no logramos instalarla en el Golfo Nuevo, que era donde queríamos ponerla. La instalación de una granja marina multitrófica, el proyecto se hizo, se acabó, se redactó, se organizó todo, había financiación, pero tocamos con una fuerte resistencia ambientalista a hacer maricultura en la zona de Tierra del Fuego, así que eso quedó en el aire. Y después un par de programas más que realmente no tuvimos la fuerza para hacerlos arrancar, ¿no? Uno que a mí me interesaba particularmente era la prospección de recursos genéticos en el mar por el tema de la biotecnología. Y finalmente lo que más dificultades no tuvimos fue el trabajo con las universidades, porque nosotros queríamos en cada polo de prioridad marina crear carreras vinculadas al mar y no pudimos hacer pasar esto por las universidades de la Patagonia, de Mar del Plata, prácticamente por ningún lado. O sea, las universidades son tan autónomas que ni siquiera teniendo el mar delante de la nariz se les ocurre armar una carrera. Y esto es grave, porque en realidad todo este circuito que yo estoy describiendo de actividades, de generar una iniciativa, etcétera, requiere permanentemente generar recursos humanos e ir incrementando la base de recursos humanos. Ahora el CONICET tiene su comisión de ciencias del mar, eso también avanzó, pero en realidad nosotros tenemos que incrementar esos 1.700 que eran hace 10 años al doble o al triple si queremos realmente tener una presencia soberana en el mar argentino. La siguiente. Y esto es el tema del Observatorio del Mar. Básicamente es una combinación de dispositivos de observación que pueden ser basados en tierra o en el mar o anclados o aéreos o satelitales, etcétera. Básicamente es ir instalando todas las plataformas y equipamientos necesarios para el procesamiento de datos continuos y de muestras continuas del mar, con lo cual nosotros podríamos alimentar realmente lo que es el trasfondo subyacente de la iniciativa, que son las aplicaciones tecnológicas en todo un montón de sectores que ustedes ven ahí, ¿no? La modelización oceanográfica, el cambio climático, las pesquerías, la biodiversidad, la maricultura, energía marina, gas, petróleo, yacimientos, tráfico marino, control de riesgos, etc. Todo esto depende de que haya bases de datos bien conformadas y un observatorio que en tiempo real vaya diciendo qué está pasando. Además es un sistema dinámico, así que si uno no dispone de esto, en realidad no ve más que la superficie y eso realmente es una visión del siglo XIX. La otra, por favor. La otra gran propuesta nuestra en el año 19, la siguiente, era la creación de la Agencia Nacional de Investigación Marina. Yo quiero decirle que el Ministerio de Ciencia y Tecnología, para coordinar esta iniciativa, puso a 3 personas, 2 de las cuales estamos acá. Una era yo, que obviamente tenía que compartir esto coordinar el Gabinete Científico-Tecnológico, el GACTEC, hacer toda la coordinación interministerial y además llevar adelante otras iniciativas. Juan Pablo, que era el secretario técnico de Pampa Azul, y una secretaria que teníamos, que era muy eficiente, pero era una secretaria. Esto para decirles que una iniciativa no requiere de un ejército de gente en el gobierno y pagar estructuras burocráticas enormes, etc. Lo que hay que hacer es actuar bien y usar a la gente que ya está, digamos. Cuando fuimos con esta propuesta al gobierno nacional, le dijimos, miren, nosotros no podemos seguir organizando campañas, comprando cables marinos, haciendo reuniones día y noche con todos los ministerios, etcétera. Hay que centralizar esto en una entidad que se encargue del mar, porque además
Pampa Azul es una iniciativa nacional de investigación y algunos políticos se confundían eso con una política nacional para el mar. Y la política nacional para el mar abarca la defensa, las relaciones exteriores, la economía y 1.500 cosas más que el Ministerio de Ciencia y Tecnología no podía hacer porque no eran sus incumbencias, ¿no? Entonces teníamos que generar algo que sentara la política hacia el mar. Y esto fue la propuesta de la agencia. Entonces le planteamos un organigrama basado en 4 direcciones, 4 departamentos operativos, un departamento de buques de investigación, que nos permitiera sacarnos encima mantenimiento, logística, operaciones, etcétera. Un departamento de coordinación de campañas oceanográficas que hiciera el diseño de las campañas con normatización, estándares, devolución de datos, todas las cosas que implicaba. Un departamento de monitoreo de parámetros y datos oceanográficos, o sea, la base nacional del Fondo del Mar, el Observatorio del Mar tenía que entrar ahí, y desarrollo de la transferencia de tecnología a la industria, a la economía, al Estado, a todas las cosas. Entonces eran objetivos que tenían que ver con centralizar el mantenimiento de barcos y equipamiento, coordinar las campañas marinas, consolidar la base de datos del mar y crear y vehiculizar la transferencia tecnológica. Y para eso propusimos, siguiente por favor, generar la siguiente. Hola. Me parece que se cortó acá. Hola. Estamos Hola. viendo el Polo Tecnológico Marino Mar del Plata. Ah, ok, ya está. Sí, ahora la veo yo. Lo lamento, pero yo estoy acá en medio de la montaña y llueve a raudales que yo hoy tengo miedo que se corte todo, digamos. Pero bueno, Bastante está bien bien. metido. Estoy viendo eso también. Entonces, para complementar lo de la agencia, propusimos la constitución del Polo Científico Tecnológico Marino en Mar del Plata, que era uno de los lugares que más instituciones interministeriales tenía de investigación. Y para eso proponíamos utilizar este edificio, que era de la Escuela Mecánica de la Armada, creo, o era, sí, la verdad es que no, pertenece a la Armada, pero tuvo la desgracia de tener un campo de concentración adyacente, por lo cual quedó el edificio vacío y no se utilizó, creo que hasta ahora, digamos, desde que se inició la democracia. Pero nosotros lo que decíamos era, usemos esta estructura edilicia, que está bien, es fuerte, se puede recuperar, hay que poner poca plata, pero es un lugar muy grande donde llevemos todos los institutos del CONICET ahí, que estaban básicamente muchos basados en la universidad, con muchas dificultades edilicias, generemos el ámbito interdisciplinario, lo cual no quiere decir que los institutos pierdan su identidad ni nada por el estilo, y además traigamos ahí delegaciones del IDIDEP, de la Prefectura Naval, de la Marina, etcétera, ¿no? Pero la idea proyecto era ese, un programa donde además sentáramos a la Agencia Nacional del Mar, es decir, sacar la Agencia Nacional del Mar de Buenos Aires y ponerla donde estaba el mar. ¿Sí? Era una cabecera propicia para eso. Bueno, dimos algunos pasos en esa dirección, pero realmente chocamos con una burocracia terrible, que es uno de los cánceres nacionales, creo yo, y no pudimos avanzar mucho más, y eso debe estar todavía en el estado en que estaba en esa época. Creo que esta es la última. A ver, sí, muchas gracias. Entonces, y estoy abierto a las preguntas, pero me parece mejor que primero hable Juan Pablo actualizando un poco la situación. Sí, vamos a hacer una breve modificación porque está presente el diputado nacional Héctor Tito Stefani, que es quien recientemente asumió la Comisión de Asuntos Marítimos del Congreso Bien. Nacional y tiene un compromiso con la tele o con la radio, con lo cual Juan Pablo me permitió que escuchemos el apoyo y el interés un poquito del diputado No que tengo se habilite problema. el micrófono. No hay problema, voy a tomarme un descanso yo también, me tomo un vaso de agua. Muy bien. Ahora vuelvo. Bueno, muchas gracias Norma por la invitación. Muy interesante todo lo que contó Alejandro Mentaverri. Yo soy diputado hace 6 años, así que estuve en las leyes de creación de las áreas marítimas protegidas.
tuve la oportunidad de navegar los ríos, el mar, el Canal Beagle. Estuve como director del puerto de Ushuaia unos años. Estoy ahora como presidente de la Comisión de Intereses Marítimos y como dijo Alejandro, la idea de la comisión es trabajar sin grieta, sin grieta y sin género, tratando de que los argentinos le dejemos de dar la espalda al mar y mirarlos de frente, sabemos lo que tenemos ahí. Es muy importante todo el trabajo que se hizo durante la gestión de Inventaverri para la Argentina, como para plasmarlo en una ley y que sea una política pública que la Argentina sostenga por muchas décadas, porque es la única forma de tener, de que vamos a lograr muchos de los objetivos que ahí están planteados. Por ejemplo, yo participé de la granja multitrófica, que es un proyecto, digo, en la cría de salmones es la posibilidad de criar en un mismo espacio de agua salmones, algas, bivalvos y que se genere un poco, no la simple trampa de crías como ocurre en otros lugares del mundo. Nosotros tenemos a Noruega y a Chile lo tenemos al lado y produce salmones y cobre. Los salmones comen pellets de soja, ni Chile ni Noruega tienen soja, nosotros sí. Digo, hay un montón de proyectos que se fueron mencionando en estas políticas que impulsaron con tanto trabajo que sería una desgracia para la Argentina que se pierdan y que el gobierno, cualquiera sea el color político que tenga o la ideología que tenga, no los tuviera como política pública a futuro. Para tener política pública necesitamos estabilidad jurídica y estabilidad política, que es lo más difícil de conseguir en la Argentina. Nosotros desde la comisión vamos a estar cerca de todos los actores. Ahora, el 7 de mayo, vamos a recibir a todas las cámaras pesqueras. Después nos vamos a instalar a Mar del Plata, a la UTN, para escuchar a todo el sector de la industria naval relacionado con la pesca y al sector pesquero. También vamos a estar en la Bolsa de Comercio de Rosario para escuchar a todos los problemas vinculados a la hidrovía. Tenemos reuniones previstas con la FINA y con la industria naval. Y nos interesaría muchísimo en algún momento contar con Alejandro en la Comisión de Intereses Marítimos para que vaya a hacer una presentación parecida a esta, para que la mayor cantidad de diputados nacionales tomen conciencia del trabajo que ya está hecho y de cuánto nosotros podemos apoyar a todo lo que se hizo. Así que una vez más agradezco. Yo tengo un compromiso ahora, igual no voy a salir hasta que llegue el compromiso y termino lo de la tele y vuelvo a meterme, porque es un tema que me interesa muchísimo, pero lo felicito a Alejandro por todo el trabajo, a Norma por la convocatoria, y bueno, interesantísimo todo lo que se dijo. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Y ahora sí, les aclaro igual que la presentación está siendo grabada, además la vamos a compartir con todos y la vamos a difundir. Juan Pablo, cuando quieras. Bueno, perfecto, bueno, habiendo escuchado la presentación de Alejandro, no me queda más que agregar sobre la estructura para la cual me convocaron allá por febrero de 2014. Me reuní con Alejandro y me planteó la idea de armar algo para el mar, una iniciativa, y tuve el honor y el placer de hacerlo desde cero, de construir desde cero toda la arquitectura jurídica y administrativa. Por eso ahora vamos a ver un poco de los números de estos 10 años de la iniciativa, que comenzó allá por abril de 2014, cuando se presentó en Casa Rosada. Digo, como una especie de introducción. La presentación mía se va a basar en ¿de qué hablamos cuando hablamos del mar? Habiendo visto lo que se hizo
y en honor al nombre de la charla, Horizontes Estratégicos, la idea que yo tengo con esta presentación es mostrar el horizonte de lo que estamos hablando para quien va a decidir políticamente y quien va a poder implementar lo que se hizo en años anteriores o diseñar a su debido entender lo que considerará correcto hacia futuro, teniendo en cuenta determinadas realidades que tenemos en el ámbito marino en la República Argentina. Esta imagen la utilizo siempre en presentaciones que tienen que ver con el mar, porque es la imagen que todo el mundo tiene del mar. Cuando hablamos de mar, vemos mar, digamos, es un juego de palabras, pero es la realidad. Pero tengamos en cuenta estos detalles. El mar cubre el 70% del planeta, y hay otro número que es el que a mí me sorprendió cuando lo obtuve, que 12 personas han pisado la Luna. O sea que han recorrido 384.000 kilómetros para pisar la Luna, pero solamente 3 personas han descendido 11 kilómetros al fondo del océano. Esto nos marca la complejidad que tiene el mar este que estamos viendo, el océano, el mundo acuático. Habiendo visto esta pequeña introducción, ya empezamos a focalizar en lo que significa el mar para Argentina, y después vamos a pasar a los números históricos para que luego, cuando termine la presentación, tengan un panorama de lo que se hizo, de lo que hay para hacer y de los números, que son lo que nos plasman lo que realmente tenemos como resultado de lo hecho en los últimos años. Este es el mapa que bien mostró Alejandro en una de sus presentaciones también. Estos son los espacios marítimos argentinos en su totalidad. La parte más celeste, más clara, es la zona de las 200 millas. La parte más oscura es el límite exterior de la plataforma continental. Ahora lo vamos a ver más en detalle. Esto nos muestra tanto a los decisores políticos, a los legisladores o a quien quiera, digamos, trabajar sobre las cuestiones marinas, lo que significan las jurisdicciones, donde Argentina puede dictar su propia normativa, donde va a depender de normativa internacional. La normativa internacional es la Convención Nacional para el Mar, que es la CONVEMAR, que es quien rige todos los destinos marinos en el ámbito internacional. Argentina tiene sus propias leyes en base a esa convención, que es la que demarca los límites marinos para poder determinar las jurisdicciones y quién debe legislar dentro de esos espacios. Este segundo mapa nos marca el límite exterior de la plataforma continental. Como verán, hay una línea íntegra amarilla y hay una línea de puntos amarilla. La línea íntegra es el verdadero límite que tenemos en la plataforma continental. La línea de puntos es donde no se ha expedido la Comisión de Límites de la Plataforma Continental, dependiente de ONU, porque tenemos la zona en conflicto. Entonces, cuando existe una zona en conflicto, la ONU, a través de la Comisión de Plataforma Continental, no se expide. Pero en la parte que no hay conflicto, sí. Y en esa parte Argentina ganó todo el terreno que bien comentaba Alejandro, que es nuestro. En la parte del lecho y subsuelo, todo lo que exista en el lecho marino y en el subsuelo marino, Argentina ejerce los derechos de soberanía. Hasta las 200 millas, Argentina ejerce los derechos de soberanía también en la columna de agua. Digo, para empezar a establecer los parámetros en los cuales nos tenemos que mover para entender cuando hablamos del mar. Ahora, para que veamos de qué hablamos cuando hablamos de las actividades en el mar, para qué se instituyó una iniciativa, para qué se quería crear una agencia, qué es lo que habría que hacer o lo que tenemos que tener en cuenta para cuando nos tenemos que desarrollar en el mar. Vamos a ver toda una serie de actividades, de las más populares a las menos populares, para que vean la complejidad que es el mar. Básicamente, si uno se para en una playa mirando tierra adentro y piensa en todas las actividades y todas las acciones que se realizan en ese territorio, va a entender que son miles de acciones. Si se da vuelta, le va a costar
digamos, tener claridad en qué actividades se realizan en el océano. Bueno, son las mismas, incluso algunas más. Ahora vamos a ver algunas. Esta diapositiva nos muestra las áreas de veda de pesca, las áreas... Con esto quiero graficar la sectorización del mar a través de la pesca. Pesca, digamos, la Subsecretaría de Pesca, a través de sus resoluciones, el Consejo Federal Pesquero, demarcan distintas áreas por distintas acciones o actividades vinculadas a la pesca. Tienen que ver con veda, tienen que ver con determinadas situaciones. Esto se puede consultar en la web oficial de la Subsecretaría de Pesca. Esto es en tiempo real. O sea que vayan grabando en sus mentes el mar y los dibujos que están apareciendo en el mar con las distintas actividades que están teniendo. Ahora vamos a pasar a la segunda diapositiva con respecto a las actividades. Y acá tenemos dos imágenes. La de la izquierda son las cuencas sedimentarias que hay en el territorio nacional. Cuando digo territorio estoy incluyendo el océano. Vemos que algunas penetran en el océano. Y la imagen de la derecha son las áreas de los permisos de exploración, que últimamente han sido noticias porque se han concesionado a la empresa Equinor. Y sabemos cómo tenemos otros dibujos, otras figuras en el océano, que se empiezan a superponer con las que vimos recién. O sea, ya vemos que hay un tanto más de complejidad en esto a la hora de por qué necesitamos una agencia, por qué necesitamos una iniciativa, por qué las actividades de investigación en el mar, por qué es necesaria la investigación en el mar. Vamos a pasar a la próxima. Esto es un mapa mundi con la amplitud de mareas. No tenemos un mapa desarrollado de nuestro litoral, pero vemos con la zona de América del Sur, lo que es la plataforma continental argentina, está bien coloreada, porque Argentina ha sido bendecida con unas altas mareas que tienen unas características ideales para energías marinas, para determinadas energías marinas. Puede ser energía undimotriz, energía de olas, energía cinética de olas. En este sentido, hay varios desarrollos, pero no se han hecho las modelizaciones todavía para poder realizar un verdadero estudio sobre las amplitudes de mareas o las cuencas de las rías, de los ríos de la Patagonia del Sur, que son los más prometedores a la hora de trabajar sobre las energías marinas. Se quiso hacer una medición en su momento, no se pudo llegar a hacer la serie de datos necesarios para poder determinar el mejor lugar para instalar una turbina para energía. Tengo entendido que no se continuó con ese proyecto, más allá de que la ecuación económico-financiera sobre la energía es una de las más caras aún, pero en la medida que vaya avanzando la tecnología y los costos vayan bajando, seguro que se va a poner competitiva. Cuando digo esto es que no es competitiva frente a otras energías verdes, por llamarlas de alguna manera, como pueden ser la eólica o la solar. Es una de las más caras en este sentido la energía marina, pero todo, como sabemos, en la medida que avance la tecnología, van bajando los costos y se van haciendo competitivas. Y Argentina es un lugar privilegiado para esto. O sea que ya vimos actividades pesqueras, vimos actividades hidrocarburíferas de exploración y de explotación. Ahora vemos la potencialidad que tenemos en amplitud de mareas para poder determinar la producción de energía a partir del mar. Vamos a seguir sumando. Como si fuera poco, ponemos el tráfico. Este es el tráfico marítimo que hay en el Atlántico Sur. Esto es una toma de Marine Traffic en tiempo real. Esto, más allá de la imagen, parece una congestión de Panamericana, es todo lo que conlleva la industria naval, todo lo que conlleva la logística de puertos. Esta imagen tiene un valor muy grande a la hora de determinar todo lo que está ligado al movimiento de un buque. Desde los astilleros, las reparaciones, los puertos, el combustible, los derechos de paso, las distintas matrículas. Es impresionante lo que puede llevar la industria naval y el desarrollo de la industria naval en la Argentina, que hoy está paralizada prácticamente. Salvo barcos de muy escasa eslora, el resto
no somos competitivos en ese sentido. Incluso los registros de pabellón también tendríamos que trabajar sobre ese tema. Como verán, se abren puertas en cualquier tema que toquemos, porque estamos hablando del mar, que es un mundo inexplotado a esta altura, por sobre la otra palabra que es inexplorado. Tenemos cierta exploración, pero le falta la explotación consistente y eficaz. Por último, en cuanto a las actividades, voy a ingresar en un mundo que lo mencionó Alejandro, que es el mundo de los recursos genéticos marinos, que es un mundo que no es común hablar cuando hablamos del mar, de los recursos genéticos marinos. Esta es una diapositiva que quise representar a distintos invertebrados, de los cuales se obtienen, siguiendo una serie de pasos, se puede obtener una patente, y esa patente produce regalías. Esto es algo que estaría en igualdad de condiciones que la explotación petrolífera y gasífera, y estaría muy por sobre la explotación pesquera en cuanto a los recursos. Para ampliar esto que estoy mencionando, tengo esta otra diapositiva, tengo una foto superior que es el mar austral. Hay un medicamento, en este caso es el Yondelis, ahora les voy a contar la historia de este medicamento. Está el documento de la solicitud de patente del medicamento, y está el ámbito en el cual se obtuvo, se podría obtener, perdón, porque el Yondelis es del Mar del Norte. Pero viene el ejemplo de lo que quiero comentarles. Tengamos en cuenta que la pesca en Argentina está alrededor de los 2.000, 2.500 millones de dólares anuales, lo que le significa al Estado Nacional. Ha estado entre los 1.500 y los 2.500 millones históricamente, puede variar ahí, puede variar un poquito más, un poquito menos. Existe una empresa en España, la empresa se llama Farmamar, una empresa que se dedica a todo el desarrollo biotecnológico que tiene que ver con recursos genéticos marinos, y tiene patentado varios medicamentos, la mayoría enfocados en el tratamiento de distintos cánceres. El Yondelis es uno de ellos. Uno de esos medicamentos, se estimó el mercado solamente de Estados Unidos, una vez que lo había aprobado la oficina en Estados Unidos, de alrededor de 1.000 millones de dólares. Para que tengan en cuenta, voy a retroceder para que tengan en cuenta la obtención de una secuencia de algún organismo marino que trabajado de una forma eficiente, llegando a un resultado eficaz que nos pueda dar un medicamento, significan cuantiosos ingresos para el Estado. Y esto es un tema, los aspectos biotecnológicos en el mar, que no está explotado. Incluso me atrevería a decir que no está explorado en ese sentido. Las únicas, a través de los años que estuvimos con Pampa Azul, con Alejandro, había una iniciativa francesa de la Fundación Tara Ocean, que surcaba los océanos tomando muestras de aguas de distintos lugares para hacer secuenciaciones y poder determinar sus características. En este sentido, en el mar argentino está todo por explotar. Absolutamente todo. Y esto me baso en un trabajo que hice en forma profesional sobre los recursos genéticos marinos y su valorización a través de la propiedad intelectual. Esto es un foco que habría que empezar a mirarlo como una de las tantas opciones de actividades dentro del mar, a la misma altura que las pesquerías o más, a la misma altura que los hidrocarburos, a la misma altura que la industria naval. Con esto espero que tengan un panorama de lo que hablamos cuando hablamos de mar, y esto le da el sentido del por qué toda la presentación de Alejandro es necesario continuarla y profundizarla y profesionalizarla. Para todo lo anterior, requerimos algo básico, diría, que es el ordenamiento. Para eso necesitamos un ordenamiento marino.
porque tengamos en cuenta que van a convivir actividades pesqueras, actividades de exploración de petróleo y gas, actividades de prospección de recursos genéticos marinos, tráfico marino, actividades de defensa, actividades de turismo y todo lo que a ustedes se les ocurra que puede suceder en el mar. Traté de graficar con uno de las iniciativas sobre uno de los espacios marinos más antiguos. Cuando digo más antiguo es que más actividades humanas ha tenido, que es el mar Mediterráneo. Y acá vemos, pueden consultar en la web que estoy poniendo, que es MSP Global 2030, que es la iniciativa europea para poder ordenar los aspectos marinos del mar Mediterráneo. Es interesante que vean cuáles son las actividades, se desarrollan todas las actividades y tratan de que no se superpongan, donde se establecen distintas granjas. Hay granjas de ostras en Francia, hay molinos eólicos en Francia, marinos, por ejemplo. Cada una de las áreas está determinada con sus características, sus delimitaciones, y hace que sea más eficiente el manejo y más eficaz los resultados perseguidos a través de la actividad que se implementa. Simplemente para que tengan un panorama de lo que es esto. En Argentina no he podido poner una foto, una imagen de eso, porque no tenemos un ordenamiento oficial en ese sentido, ni estructurado. Solamente hemos tenido iniciativas con el ordenamiento marino espacial. El Ministerio de Ambiente en su momento intentó trabajar sobre eso. Nosotros dentro de la iniciativa en su momento se había armado un grupo para trabajar sobre eso, pero no había evolucionado. Con esto quiero terminar con las actividades como para que tengan el panorama sobre qué hablamos cuando hablamos de mar hacia futuro, es decir, cuáles son las actividades que tenemos que tener en cuenta para lo cual se requiere una iniciativa, mostrando lo que tratamos de hacer, lo que implementamos. Y ahora voy a pasar a lo que son los resultados de lo que comentó Alejandro. Busqué este orden para que en su cabeza tengan las actividades y las acciones que se pueden llegar a hacer y ver los números que se utilizaron en la iniciativa Pampa Azul a través de los años. Por eso le puse cuestiones de financiamiento, los presupuestos para investigar el mar, porque obviamente todas las actividades que hemos hecho, todas las actividades que se deben hacer, se hacen con cuestiones presupuestarias. Todo lo que estamos en esta presentación, en esta conferencia, y los que están escuchando saben muy bien, porque he visto quienes están, que si no tenemos plata no podemos investigar. Como bien dijo Alejandro, el día del buque austral rondaba entre los 10 y los 17 mil dólares por día. El Víctor Angelesco estaba un poco más. En cuanto mayor tecnología tiene el buque, mayor costo sale, mayor costo insume el hecho de hacer las investigaciones marinas. Una campaña de alrededor de 20 días hoy debe rondar los $500.000. Permítanme el error si me estoy equivocando en alguna cifra, pero entiendo que ronda los $500.000 una campaña de entre 20 y 25 días, para que tengan en cuenta los números que vamos a ver ahora. Este cuadro nos indica el presupuesto asignado desde el 2017 hasta el 2024 por el presupuesto nacional. Está el gráfico de barras, debajo está la tabla Excel donde están los números. Se toman 3 ítems, el ítem MinCit, Ministerio de Ciencia y Tecnología, el CONICET y el Sistema de Áreas Marinas Protegidas. ¿Por qué 2017 si la iniciativa comenzó en 2014? Porque recién en 2017 nos asignan el primer presupuesto por el presupuesto nacional. Hasta el 2017 teníamos solamente partidas que se destinaban desde el propio ministerio, desde el propio presupuesto asignado al ministerio. No había un ítem dentro del presupuesto nacional, que eso también lo vimos como un hito, que dijera Pampa Azul o Ley 27167, que es la ley Promar. Vemos cómo, en términos reales, cómo ha evolucionado el presupuesto a través de los años.
Vemos que pasamos de 54.750.000 en 2017 a 1.600 millones en 2024, en lo que respecta al MinSit. Vemos cómo CONICET comenzó en el 2018 con 10 millones a 2.222 millones en el 2024. ¿Por qué comienza CONICET en 2018? Porque negociamos diferenciar el presupuesto para que CONICET tuviera su ítem también dentro del presupuesto nacional para poder trabajar con la flota de CONICET. Tengan en cuenta que tanto el buque Puerto Deseado como el buque Austral son propiedad del CONICET, cuyo armador es la Armada Argentina a través del Servicio de Hidrografía Naval. Pero son propiedad del CONICET, son patrimonio del CONICET. Entonces entendíamos que tenía que tener la mayor cantidad CONICET, porque la parte de infraestructura naval es la que más insumos lleva. Pero comenzando a jugar con estos números, dijimos, ¿será mucho, será poco? Porque queríamos tener una realidad de esos números para que quien decida implementar o fortalecer la iniciativa Pampa Azul, aún continúa vigente, tener unos números de referencia para saber si era mucho o si era poco, más en este ámbito en el cual teníamos un esquema inflacionario tan alto, una situación financiera bastante compleja como para terminar. Entonces hicimos correr distintas fórmulas para poder actualizar por inflación los presupuestos que nos daban, y la experiencia que nosotros habíamos tenido en su momento de lo que nos habían dado por presupuesto, la plata real que habíamos podido realmente obtener, porque estos son números de presupuesto. Después, siempre que nos daban esos números, resulta que siempre era un poco menos lo que podíamos ejecutar por distintos puntos, distintos motivos. Pero el hecho de actualizarlos por inflación nos daba una referencia al menos. Está claro, ahora voy a pasar al cuadro actualizado por inflación, que no es un número exacto, es un número aproximado, porque la fórmula, yo quería tener un panorama más o menos para determinar, y ahora van a ver la próxima lo que les estoy diciendo. Esto es cuando aplicamos la actualización por inflación. Vemos la gran diferencia, voy a volver al otro cuadro. Vemos cómo es en términos reales y vemos cuando le producimos el ajuste por inflación. Cambia. Y hay un detalle que me llamó poderosamente la atención. La barra amarilla es la correspondiente a áreas marinas protegidas. Es una de las que más disminuye. Eso indica que el dinero destinado a la protección ha disminuido ostensiblemente. Eso es una luz amarilla, diría, porque Argentina forma parte de los acuerdos internacionales, que como bien comentó Alejandro, teníamos que tener el 10% de áreas marinas protegidas. ¿De qué nos sirven las áreas marinas protegidas si no las podemos vigilar, si no las podemos gestionar? Y para eso se necesita dinero, para eso se necesita financiamiento, porque nuestros mares son muy complejos a la hora de hacer la investigación. Entonces, este cuadro me pareció muy interesante. ¿Quién es el que reduce? ¿Cómo reduce? Y vemos que crece CONICET, vemos que más o menos mantiene MinSit, pero reduce ostensiblemente las áreas marinas protegidas, las cuales forman parte del Sistema Nacional de Áreas Marinas Protegidas a través de la Ley 27.037, la cual ayudamos a desarrollar en su momento a través del Ministerio de Ambiente y Parques Nacionales, y tenía un presupuesto que, bueno, vemos, esto por eso me interesa ver la realidad. Cuando se aplicó la fórmula de actualización, utilizamos junio de cada año, junio 2017, junio 2018, a abril, marzo de 2024. En realidad fue abril. Ahí arriba veo que he puesto marzo, pero bueno, fue en el punto de quiebre de la ecuación, fue ahí en marzo, para que tengamos una idea de la realidad puesto a 2024 de los fondos que se destinaban. Este es un cuadro que mostró Alejandro también, yo lo completé a 2024.
no es un cuadro que tengamos que ver con el rigor de los números, es un cuadro netamente representativo para que tengamos en cuenta, tiene que ver con los cuadros anteriores, son cuestiones de realidades y de toma de decisiones a futuro. La diferencia aquí es que 2020-2021 fue la pandemia, o sea que no salieron los buques, y en 2023 los presupuestos se desplomaron, como es de público conocimiento, entonces, al menos en la información que me brindaron, no figuraban campañas. Esto no es para destacar un periodo ni otro, simplemente para tener una realidad de qué se hizo en qué momento, de qué manera, con qué equipo técnico, con qué sistema, para poder replicarlo si queremos lograr procesos eficientes para obtener resultados eficaces. Simplemente a modo de lo que comentó Alejandro, en lo que se va plasmando en los números. Como todo surge en la ley Promar, la 27167, también le aplicamos la actualización por inflación. En este sentido, la ley Promar, pongo 2014, más allá que salió en 2015, porque la redacción la hicimos en 2014. El número de 250 millones se puso en 2014. Esos 250 millones de pesos estaban determinados por las necesidades técnicas de los barcos, de la flota y de algunas campañas oceanográficas básicas para mantener. Eso sumían 250 millones de pesos. Si quisiéramos, esa ley sigue vigente al día de hoy y sigue el FONIPROMAR, que es el fondo que mencionaba Alejandro en su presentación, sigue siendo de 250 millones de pesos. El equivalente al día de hoy de esos 250 millones de pesos, como bien ven, son 22.665 millones de pesos. O sea que hay una diferencia importante. Cuando lo traducimos a dólares, cosa que no deberíamos hacer, pero para tener otra referencia, estaríamos alrededor de 22 millones de dólares. Cuando uno lo traslada al mantenimiento de dos plataformas navales de las características que era el Puerto Deseado y el buque Austral, y algunas campañas tienen sentido anual. Yo, para que veamos todo lo que hay para hacer en el mar, lo que se necesitaría en presupuesto para poder concretarlo. Por último, el cuadro que mencionó Alejandro, para contrastar los números reales, lo que se hace en el mar, con los cuadros del potencial económico que se hizo en su momento. Tengan en cuenta algo, en este cuadro no está puesto los recursos genéticos marinos ni ninguna cuestión de biotecnología. O sea que esto podría ser tranquilamente mucho más. Seguramente sería mucho más, o seguramente va a ser más. Pero tenemos que concretar la cuestión básica del financiamiento para poder realizar las campañas, tener los buques operativos. Hoy en día tenemos el Puerto Deseado, que ya no navega más, ni va a navegar más. El Austral está para ser invertido en el sentido de dinero, para poder acomodarlo, para poder arreglarlo. Y CONICET está trabajando en un desarrollo de un nuevo barco de investigación. Se reunió una comisión especial para poder desarrollar las características de ese nuevo barco de investigación. No tengo los aspectos técnicos, sino la información que me brindaron. Es una oportunidad, pero bueno, también para un buque de investigación se requiere dinero y un tanto más de ese que estuvimos viendo. Como verán, todo cae en las cuestiones presupuestarias. Pero bueno, lamentablemente hay que manifestarlo porque es lo que mueve a cualquier iniciativa o cualquier proyecto que tenga por destino obtener los recursos marinos. Muchísimas gracias y abiertos a preguntas. Muchísimas gracias, Juan Pablo, también Alejandro. Voy a dejar abierto para quien quiera hacer alguna pregunta antes de yo poder leer alguna de las que pasaron por escrito. No sé quién quiere empezar. Si no, yo leo de las que mandaron por texto y por YouTube.
La primera pregunta la hace Matías Echemendi y dice, si soy un desconocedor absoluto del tema, pero quisiera saber si hay sectores privados de otros países que estén bajo esta huella que ustedes están marcando. Sobre todo, me interesa en el tema de la genética y la biotecnología marina. La pregunta es, ¿hay sectores privados de otros países operando acá o en el planeta? A ver. Ahí está escribiendo. La pregunta era sobre nuestro mar, pero me interesa también el aspecto complementario del resto del mundo. Yo puedo decir lo que durante la gestión traté de hacer. Nosotros reunimos a la gente que hacía biotecnología marina, que básicamente está en Mar del Plata, en la Universidad de Mar del Plata o en el INDEP, ahí está la gente que trabaja en esto. Y tratamos de establecer protocolos estandarizados de tal manera que cualquier cosa que fuera relevada en el mar, tuviera la correspondiente muestra de ADN y que en algún lado se pudiera eh, almacenar. Para eso hablamos con el Museo Bernardino Rivadavia, para que fuera estableciendo muestras de ADN, etcétera. No sé qué pasó, porque eso fue muy al final del gobierno de Macri. Se hizo el intento, pero la verdad es que somos muy débiles en eso, mientras que en biotecnología terrestre somos fuertes. Entonces nuestro cálculo era que simplemente con levantar las muestras y almacenarlas en algún lado, muy pronto podría ser utilizada porque las campañas no terminan cuando el barco vuelve. Se sigue trabajando durante un par de años con los datos que se obtienen en la campaña. Y las campañas básicamente son datos numéricos, físicos o meteorológicos o lo que fuera, pero además son muestras de geología, muestras marinas, muestras de un montón de cosas que después van a parar a los institutos del CONICET, de las universidades y se examinan ahí. Bueno, esa era nuestra idea, era establecer una especie de grupo de trabajo nada más que para biotecnología. Que haya empresas en este país que estén interesadas en esto, bueno, seguramente en la industria cosmética, en la industria farmacológica, la industria alimentaria, las industrias típicas de la biotecnología, que es realmente un campo transversal en realidad. Lo que yo siempre les decía a la gente con la que hablaba, sobre todo a la gente de los gobiernos, era, mire, ustedes creen que el mar son las pesquerías, pero un solo gen que saquemos del mar es mucho más que todas las pesquerías. Tiene que ser un gen de aplicación universal, pero uno descubre un compuesto contra alguna enfermedad crónica, contra el cáncer, contra alguna cosa por el estilo, y eso es muchísima plata. Es tanta plata que no se la pueden imaginar. Pero para eso hay que hacer investigación, y hay que pagar la investigación, y hay que organizar la investigación. Porque nada de eso ocurre espontáneamente. Entonces la propuesta a las empresas es, nosotros le ponemos los barcos, ustedes ayúdenos a hacer operar los barcos, hagamos bancos públicos de base de datos de DNA y ustedes saquen lo que les guste, porque en el mar ustedes lo que tienen básicamente es otro planeta, aunque no se dan cuenta. La bioquímica es otra cosa, no es la bioquímica terrestre, es bioquímica que funciona en la oscuridad a bajísimas temperaturas, altísimas presiones. Bueno, para que tengan una idea, cada vez que salía el Austral a inspeccionar el Burgo, volvían con 20 especies nuevas. Pero 20 especies nuevas que uno las podía ver, no estamos hablando de la microbiología o de la mesofauna, estamos hablando de la cosa que uno ve con los ojos. Lo otro es un mundo que desconocemos totalmente. ¿Eh? Porque si vamos a ver qué hay de microbiología marina, y bueno, hay 2 o 3 grupos, hay uno exactas de Buenos Aires, que están trabajando en esas cosas, pero con lo mismo que le pasa a toda la gente del CONICET, sin recursos, con sueldos de miércoles, bueno, todo lo que ya sabemos de la investigación y de las crisis de la investigación en este país, que se mantiene más con el esfuerzo de la gente que con lo que pone el Estado, ¿verdad? Aunque pone mucho el Estado. Pero la investigación desorganizada no sirve, porque termina en ningún lado.
o termina en un paper que después lo aprovecha una empresa farmacológica en Estados Unidos o en Francia. Si hay empresas que están trabajando en esto, bueno, nosotros hicimos contacto con BRES. ¿Por qué? Porque había 35 empresas que estaban trabajando en biotecnología del mar. ¿Eh? Y le propusimos acuerdos que nosotros podíamos hacer prospección de recursos, podíamos aislar el DNA, podemos caracterizarlo parcialmente, podíamos hacer cosas que los franceses no pueden hacer, porque tienen muchos problemas con la biotecnología ellos. Nosotros tenemos un sistema regulatorio y políticas al respecto que funcionan bastante bien, por lo menos han funcionado muy bien en la parte agroindustrial. ¿Sí? Entonces, no es que la Argentina está manca o no puede competir o no puede salir. El problema es que hay que tener políticas para eso. Y el esfuerzo individual, les digo, termina en nada. Yo he visto gente, investigadores, que tenían bancos de microorganismos, ¿saben cómo los liquidan? Por un pasaje a un congreso. Y después los dan gratis. ¿Eh? Porque no tienen la plata para ir a un congreso. Bueno, eso es la Argentina. Qué sé yo, si no vemos eso de frente alguna vez, vamos a seguir siendo lo que somos. Entonces, a mí me parece que tenemos campo de sobra ahí, campo muy claro. Somos una potencia de segundo o tercer orden en biotecnología agrícola. Tenemos experiencia, tenemos una industria biotecnológica. En la Argentina hay unas 300 empresas biotecnológicas, que usan biotecnología en términos de biología molecular, ingeniería genética. O sea, proporcionalmente más que Brasil respecto a la población. Es decir, tenemos recursos adiestrados, el CONICET tiene recursos, pero yo creo que no se los imagina nadie realmente. Y bueno, hay que hacer operar esas cosas dentro de un marco económico, político, de promoción, etcétera. Es así como funciona el mundo. Muchas de las cosas que nosotros sacamos en Papasol, las sacamos de ver qué es lo que hacen otros. En realidad tampoco somos tan originales, ni hay que ser tan originales. Pero yo creo que sí, que podríamos hacerlo, que estamos muy bien para hacerlo. A mí me sorprendía, les digo, la cantidad de especies nuevas que sacaban por campaña. Siendo que tenemos ya 700, 800, 900 especies macro, digamos, caracterizadas. Ahora, si hiciéramos una política, eso se multiplicaría por, qué sé, 2 órdenes de magnitud. Bueno, no sé si eso responde a la pregunta. Les comento lo que tratamos de hacer. Después vinieron 4 años con pandemia, no sé cuántas cosas más, por lo visto muchos barcos no salieron, así que, bueno, hay que ver qué es lo que está pasando, qué va a pasar. Les digo, aprovecho esto. Cuando escucho a un candidato a presidente que quiere disolver el CONICET, me asusto, me da pena, me siento frustrado, creo que mi vida transcurrió al divino botón. ¿Eh? Y me da miedo por la pobre Argentina. Y estamos viviendo eso. Muy bien, ahí pone con un dedito para arriba, pone Matías. Y Franco Pauleta hace dos preguntas en una. Dice, la primera puntualmente sobre el agua de mar, si tiene algún valor en sí para el uso que está muy discutido en medicina. Y la otra pregunta que hace, sin entrar en detalles políticos, si saben o si no saben qué opinan del nuevo perfil del Ministerio de Agricultura como Secretaría de Bioeconomía, si esto abre una posibilidad, al menos, de discutir el tema más seriamente. A ver, del agua de mar, por sí misma yo no sé nada. Lo único que hay son sales disueltas y habría que ver. En general, las grandes cosas que llegaron a nosotros con el agua de mar han sido el tema de la energía marina, o si no, de desalinizar el agua de mar, cosa que se podía hacer porque hay tecnología en lugares como Caleta Olivia que no tiene agua, no tiene agua potable, digamos. Es un problema para ellos, todo eso. Eso es tecnología terrestre, en principio. Pero yo no tengo idea de que el agua de mar tenga aplicaciones médicas. Eso me parece medio raro. ¿Qué sé yo? Bueno, no sé, a lo mejor lo ignoro simplemente. Respecto al Ministerio o Secretaría de Bioeconomía ahora, porque también todo bajó de rango, lo dudo, porque la gente que está ahí básicamente viene del sector agro. Y en el sector agro
habido programas de biotecnología, se habla de bioeconomía mucho, todo eso está claro, pero el mar sigue siendo sin ser visibilizado. Ahí no está. Esto era una cosa que realmente tendría que ser el Ministerio de Ciencia y Técnica, como lo hizo en su momento, pero el Ministerio de Ciencia y Técnica fue literalmente desguazado, sus recursos humanos desperdiciados. Ha renunciado casi todo el mundo ya. Entonces, bueno, reconstruir eso va a llevar mucho tiempo, creo yo. Y entonces generar una política también. A ver, no sé, quizás no debería meterme en esto, pero la verdad es que uno está viendo lo que está pasando y es para asustarse, porque ningún país hace cosas como esto. Destruir su propia base y su propia estructura es un absurdo total. Y es lo que está pasando. Y el problema con los recursos humanos es que los recursos humanos no se inventan de la noche a la mañana. Un investigador con CONICET, antes que le demos un peso, ya que estamos hablando de plata, tiene que hacer 15 años, desde el día que entra a la universidad hasta que puede dirigir un grupo. Y ahí se le confía la posibilidad de tener un subsidio de investigación. ¿Okay? Y ese investigador salió no sé cuántos miles de dólares hasta llegar ahí, y cuando está a punto de producir se va del país. Así que es un negocio pésimo. Es un negocio pésimo lo que se está haciendo. Despreciando la investigación, asignándole un rol totalmente secundario. Fíjense ¿ustedes escucharon algún candidato presidencial que hablara de la ciencia y la tecnología? En la campaña, antes de la campaña, después de la campaña, ahora con todos los debates estos sobre leyes, bases y no sé cuántas cosas más, nadie habla de esto. Y el mundo está hablando de esto. Tenemos conflictos internacionales por la tecnología, casi guerra ya a esta altura. Y Argentina sigue oronda en Saturno. Hay una desconexión total con lo que pasa en el mundo. El mundo vive la transición hacia la economía del conocimiento y la Argentina está pensando, yo no sé en qué ya a esta altura. No sé si da respuesta. Me parece que no doy respuesta con esto. Pero realmente lo que quiero decir es que si no nos empezamos a preocupar, no hay respuesta. Lo que va a haber es un caos total. Eso es lo que intentamos, desde acá también. Nos quedan 5 minutos. Gustavo Ferreira levantó la mano. Nos quedan 5 minutos de sala. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Tengo una ¿Qué pregunta tal, para Gustavo? Alejandro. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo andás tanto tiempo? Un gusto verte, Bien. ¿no? Y lamentamos no haber estado en tu conferencia porque hubo un corte masivo acá, no sé si te enteraste. De luz, De Bueno, de internet. hola Así que bueno, Irene. ciencia. ¿Cómo estás, Alejandro? Mirá, la pregunta es, parece por ahí es una estupidez, ¿no? Porque por ahí es redundante. La pregunta es, ¿qué hacemos ahora con esto? ¿Viste? Porque desencillar hasta que aclare, como decía el general, o bien tenés alguna idea en la Cuando cabeza. aclare Tú vamos que a estar tenés en la ruina. experiencia. ¿Cómo? Y cuando aclare vamos a estar todos en la ruina. Claro, Digo. claro. ¿Se te ocurre alguna estrategia, algún resquicio en esto que está pasando como para que uno se pueda ir acomodando y sacar algo? Yo lo veo muy difícil, pero bueno, apelando a tu sabiduría. Sí, lo mismo. ¿Y quién podría ser un interlocutor válido para explicarle todo esto que mostraron? Que es Mirá, a ver, yo estoy organizando esta maestría de bioeconomía. Lo invité a Vilela, que lo conozco hace 1000 años, me ha dado clases, hablamos mucho, que otras cosas. Él entiende estas cosas, tiene un puesto en el gobierno, lo que yo dudo es que alguien le preste atención, ese es el gran problema. Yo no sé, a mí me parece que acá si no se mueve la gente y empieza a plantear este tipo de cosas, el sector político también, sobre todo, ¿viste? Porque hay un congreso, al final no sé de qué juega el congreso eh, estas cosas llevan a situaciones que son irreparables, porque ¿cuánto tiempo tardamos en fortalecer el sistema científico-tecnológico? Bueno, por lo menos hemos trabajado 15 años seguidos, que es lo que uno decía tenía que tener como horizonte estratégico, ¿no? Se pasó de 3.000 investigadores a 11.000.
pasaste de no sé cuántos becarios a 12.000, qué sé yo, y eso nada más que en CONICET, ¿no? Pero el sistema tiene 115.000 personas, el sistema de ciencia y técnica es un señor sistema. Ahora, si no lo usás y lo despreciás y encima lo desprestigiás, no sé ya qué decirte, digamos, mejor agarremos una pistola y pegamos un tiro todos. Porque teóricamente, Alejandro, Fuera perdóname, de digan esto como un crimen contra la humanidad, más o menos, ¿eh? claro, Hay porque gente que... todos los números que dieron ustedes, todos los números que dieron ustedes y toda la orientación que estás planteando, en realidad van en línea con lo que este gobierno está tratando de imponer, que es justamente el aprovechamiento, la aplicación inmediata de la ciencia o semi-inmediata. Sí, la Entonces, monetización de es todo. como una contradicción, ¿no? Exacto. Sí, todo es muy contradictorio, pero el resultado final es la dispersión de recursos. Vos sabés, Sí. Gustavo, lo que cuesta crear recursos humanos. Lo sabemos Sí, sí. todos. Sabemos todo. Y sin recursos humanos no hay sistema que valga. Vos podés poner toda la plata que quieras, pero si no hay gente formada, el sistema no funciona. Hay países que están poniendo pilas de guita y no tienen todavía el sistema de recursos humanos que tiene Argentina. Pero se preocupan por ello, por lo menos. Claro. Y nos van a pasar Y el trapo bueno, en cualquier momento. yo no sé qué decirte, ¿viste? Estoy jubilado, como bien sabrás. No quiero meterme demasiado en estas cosas, pero acá hay un tema para la generación que viene también. Sí. A ver, ¿cuántos años va de lucha por esto ya? Yo me acuerdo desde las noches de los batones largos para acá. Yo creo que no me ahorré ninguna. Bueno. Estoy un poco cansado, no se diga. No aflojes. No, Alejandro. Sí, bueno, no sé, espero verte por acá alguna vez. Acá en Sí, está en la agenda. Bueno, ok, serán Bueno. bienvenidos. Muchas gracias. No tengo más preguntas, así que le pido a la doctora Guadalupe Frigerio si quiere ir cerrando. Tiene el micrófono silenciado. Yo, aclaro a todo el mundo que Gustavo es director del CADIC, que es el centro de usuarios, ¿no? De Ushuaia. Sí. Sí, que debe tener ahora como 200 investigadores y becarios, un centro importante. Cerca. Sí. Si hace clic en el micrófono, el microfonito abajo al medio. Perdón, ¿me están escuchando? Sí, yo lo escucho. Bueno, una pregunta. ¿Cómo anda el trámite del área marina protegida bentónica? Bentonic no sé cuál es. Quizá Gustavo pueda responderle mejor que yo. Agujero azul. Juan Pablo, ¿cómo está? Sí, ¿cómo anda, Carlos? Esa, la de que había presentado la diputada Camaño en su momento, porque ahora el diputado Manes había presentado otra. Y habían insistido con el agujero azul, pero no le habían dado tratamiento. En su momento le habían pedido que requería mayor rigor científico para el establecimiento, no tenía, en su momento le habían dicho que no tenía rigor científico. Estoy hablando del año 2019, perdón, 2020, inicio 2020. Muy polémico, ¿no? Bueno, eso es lo que habían manifestado en su momento. Yo me remito solamente a lo técnico, incluía muchas áreas, por eso se superponía con el área de pesca. El diputado se fue ya, el diputado que estaba. Sí. Bueno, Sí, por ahí. sí. Por ahí él tenía el detalle. Sí, el proyecto ese no prosperó. El que había presentado la diputada Camaño. Pero yo he estado parlamentario. Y ahora sí. Ahora sí. Pero no sé qué pasó con el de Manes. No he tenido oportunidad de leer el de Manes que presentó hace poco también. Esa área protegida podría incluirse en las 10, el 10% que prevé la convención. Creo que lo supera. Con ese área creo que lo superaban. Era muy grande, 163.000 kilómetros.
Sí, sí, creo que lo superaban, pero tenía ciertas cuestiones que eran inviables porque entraba en colisión con los bancos de Vieira que tenían la zona norte, que encima es Vieira certificada por el MSC. Tenían varios detalles que no sé actualmente si los habrán sorteado, pero tenía 2 o 3 cositas que le habían observado en su momento. Bueno, habrá que esperar. Sí, 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 sí. Voy a hablar con el diputado, ¿cómo se llama? Stephanie. Estefani, sí. Stephanie, sí. Porque había otro que estuvo, No, Stephanie. Carmona, ¿cómo era un diputado que estaba? Carmona, diputado de la provincia de Formosa, que estuvo en la gestión de Alberto Fernández como subsecretario de Malvinas y Atlántico Sur en Cancillería, que fue uno de los 2 autores, junto con el diputado Basterra, de la ley Promar, la 27167, y de la ley del Banco Burwood, inicial. Carmona no está más. Carmona no está más, y se fue de Cancillería también. Desconozco actualmente la situación de él. Sí, bueno, gracias, Juan Pablo. No, gracias, Carlos. Roberto, ¿dónde Sí. está Roberto? Por acá estoy. Una cosa quiero aclarar que me parece que vas a tener que ver después, Juan Pablo. El INIDEP en 2022 hizo un montón de campañas con sus barcos. Es un presupuesto aparte, y ese funciona de otra manera, que creo que es un porcentaje de la captura pesquera, algo así. Pero ese está operando. Tiene 2 barcos nuevos, en buenas condiciones. Así que Sí, eso habría que INIDEP agregar. hace sus campañas, por eso no las habíamos puesto en las anteriores tampoco, porque ellos hacen las campañas de merluza, de Claro. juvenil, de langostinos, todas, pero tienen presupuesto aparte. Ellos tienen un presupuesto directamente del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, o ahora la Secretaría de Economía. Al frente del INIDEP ahora está el subsecretario Cazorla, no tiene directivo, salió en el boletín oficial que lo ponían a él al frente. O sea, también ese es sería un tema interesante también para discutir la parte de pesca. El Consejo Federal Pesquero no está funcionando. Eso es clave porque es el organismo rector de las políticas pesqueras en el ámbito marino. Solamente esa aclaración. Bueno, ahora sí, Norma. Bien. En primer lugar, quiero agradecerles mucho a Alejandro y a Juan Pablo porque verdaderamente han dado una información detallada y una calidad de todo lo que nos han mostrado en este proyecto. Es un trabajo realmente admirable. Los felicito. En cuanto a esta presentación, quiero decirles que ya fue grabada y que va a ser compartida en próximos días con nuestros contactos y en nuestras redes sociales. Nuestro próximo encuentro, que será el 22 de mayo, va a estar a cargo del doctor Héctor Sauret, rector de la Universidad de Concepción del Uruguay, quien ha dado en llamar a su conferencia Vigencia de un desafío. Sin desarrollo no hay nación, en la que se referirá a cómo el doctor Arturo Frondizi logró que la Argentina tenga un protagonismo y liderazgo reconocido tanto a nivel nacional como internacional. Para aquellos que asisten por primera vez, quiero decirles que el Foro Estratégico fue fundado en el año 2005 por 2 notables científicos argentinos, el doctor Eduardo Charrot, entonces presidente del CONICET y discípulo directo del Premio Nobel Bernardo Busaid, y el doctor Conrado Franco Barotto, fundador y director de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, organismo que desarrolla los principales satélites científicos argentinos que son lanzados
desde Cabo Cañaveral para capturar información científica. Y quiero agradecerle al doctor Baroto porque nos está acompañando durante esta tarde. Los proyectos en los que trabajamos durante estos 19 años fueron realizados por más de 100 científicos y técnicos que provienen de institutos, academias y universidades nacionales que pertenecen tanto al sector público como al sector privado, muchos de los cuales están hoy aquí presentes. De mi parte, hasta pronto y muchas gracias.